Que Sánchez aguante su vela. Viendo las continuas mentiras de este gobierno acerca de todo lo que ha venido ocurriendo en torno a la pandemia que nos está masacrando, lo que más nos ha llamado la atención a los españoles, no así a los medios de comunicación que siguen a pie en juntillas las recomendaciones y mentiras de este gobierno, es la comparación que deberían estar haciendo a diario sobre cómo se ha abordado esta crisis en otros países de nuestro entorno, compararlas con las cifras y medidas adoptadas por este gobierno de incompetentes y como colofón estar exigiendo la dimisión de todo el Ejecutivo por mentiroso, incapaz, incompetente, torpe, inhábil, ignorante e inepto que nos ha tocado en suerte. Haciendo ese repaso vemos cómo en Suecia, en Alemania, en Portugal, en Grecia, en Corea del Sur, en Noruega, Austria, Dinamarca, ni llegan por asomo a las cifras españolas y el confinamiento no es total como en nuestro caso. Mientras aquí en España, confinamiento obligado total por ley para todos. Más de 20.000 muertos, récord mundial en muertos por millón de habitantes, y lo que es peor, sin saber a estas alturas del drama cuál es la cifra total de fallecidos ni infectados. Y lo que no deja de llamar la atención que ante tal drama hay una gran parte del pueblo español que es incapaz, o simplemente no se lo pide el cuerpo, de mostrar ni una sola queja. Ese mismo sector que alentaba y se manifestaban aquel nefasto 8M. Después de aquello, después de sentirse responsables directos de que esta pandemia se haya cebado en España de la forma que lo ha hecho, ni un reproche por ese confinamiento del gobierno que recorta derechos esenciales y libertades básicas en una democracia. Ni una sola queja a pesar de los terroríficos resultados obtenidos. Ni una sola queja, ni una sola pregunta sobre si quizás de haberse actuado de otra forma hoy en España no estaríamos a la cabeza en números de muertos por el coronavirus. ¡Somos Legión! ¡Frente a Colón! ¡Somos Legión! ¿Dónde están? No se ven las banderas del PP. ¿Dónde están? No se ven las banderas del PP. ¿Dónde están? No se ven las banderas del PP. Esa es la triste la realidad, la de una parte de esta sociedad, de aquellos que votaron a esta izquierda, una izquierda revanchista y a la que solo le guía derrotar a los que ganaron la guerra, una izquierda ahora complaciente por las informaciones dadas por esas televisiones cómplices que solo muestran lo que les interesa, pero que siguen sin mostrar a nuestros muertos. Unas televisiones que te dicen qué comportamiento debemos llevar a cabo, con continuos mensajes ahora que te quedes en casa el resto de tiempo, coaccionándote, chantajeándote emocionalmente, arrinconando socialmente al que se atreve a reflexionar y tratando como irresponsables y culpables del desastre humano que sufrimos a quienes se atreven a levantar la voz y romper con el relato impuesto. Unas televisiones que desviando la atención buscando otros culpables al señalar una y otra vez como si fueran asesinos o terroristas desalmados a aquellos que se les ocurre saltarse el confinamiento establecido, ya que sin duda son los culpables de que haya 20.000 muertos. Televisiones que no lo olvidemos arremetían no hace mucho contra todo aquel que se atrevía a criticar al gobierno por no tomar medidas y avisar del peligro que se ceñía de continuar el gobierno con su obsesión por continuar con aquel aquelarre del 8 de marzo. Por no hablar de la afrenta a los católicos durante la pasada Semana Santa y ese desalojo de iglesias como lo ocurrido en la Catedral de Granada, en donde en un recinto para albergar cientos de fieles se encontraban una veintena para asistir a los oficios de Semana Santa. Y todo mientras una semana después se permite a los musulmanes festejar su particular Ramadán. Perdonad, interrumpimos la celebración. La policía nos dice que tenemos que desalojar la iglesia, que si no sancionarían a las personas presentes uno por uno. Entonces yo voy a pedir que nos acerquen la comunión, os acercáis, comulgáis y vais saliendo uno por uno sin... Ya está.
momento nosotros hemos hecho esto con la mejor intención, apoyándonos en el decreto anterior, cuyo artículo 11 decía que en las iglesias, según su tamaño, podrían estar ciertos grupos de personas siempre que se guardasen las reglas. Nos dicen que han llamado a sus superiores, que les han dicho que no, obedecemos la ley y yo os doy la comunión según vais saliendo. Una afrenta más de este gobierno y de este presidente al que este cargo le empieza a pesar como una losa, como esa losa que se empeñó en remover para sacar al anterior jefe del Estado del Valle de los Caídos. Ahora resulta curioso que los que abogaban para que la justicia pusiera todos los medios para conocer dónde estaban enterrados sus antepasados, víctimas de aquel enfrentamiento cruento entre hermanos, ahora se las ven y desean para poder salir y asistir a los funerales por la muerte de sus seres queridos. Y lo que es peor, poder despedirse de ellos como todos nuestros mayores se merecen. ¿Y qué decir de todos aquellos y aquellas que se pasaban el día protestando ante cualquier recorte de derechos fundamentales y verlos ahora defendiendo y dando la cara por Sánchez e Iglesias? Ni una sola queja hacia su nefasta gestión, y que para colmo te crucifican si tienes la osadía de criticarles. Unos seguidores entregados al jefe como lo hicieron no hace mucho tiempo, cuando se quejaban e indignaban ardientemente porque un perro murió a causa del ébola, llamando por ello asesino al gobierno de Rajoy. Por no hablar de uno de los mayores escándalos a los que he podido asistir en las últimas semanas al ver y escuchar este domingo a un general de la Guardia Civil diciendo que una de sus misiones principales en estos momentos es supervisar todas las redes sociales a fin de minimizar las críticas al gobierno. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. En fin, es la historia de un pueblo adoctrinado, arropado en su propia masa, dogmático y convencido éticamente de que el brutal recorte de libertades y derechos es el camino, a pesar de que ese camino nos haya llevado a llorar por el récord mundial de muertos por millón de personas y a poner al borde de la ruina a millones de familias. Y todo ello teniendo como ejemplo a otros países que, más respetuosos con el ser humano, sus libertades y sus derechos, han contenido mejor la pandemia, han logrado salvar miles de vidas y millones de pequeñas empresas y empleos. Claro que allí nadie intenta implantar esa república bolivariana por la que suspira este ejército de desarraigados encabezados por Pablo Iglesias. La presentación no implica ningún compromiso, que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase. Como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante, y yo no pacto con vosotros. Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tengo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí, es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de la PA, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando, hay que arriesgarse. Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado,
el año que viene hay que ocuparlo, ¿no? A un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Tía Oliver, yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. A mí me gusta ese estilo. Yo militaba en el MRG y no os imagináis lo que nos reíamos de Miguel Urbán. Recuerdo en Génova, los del MRG íbamos con escudo y con cascos, y cuando volvíamos después de ese épico momento masculino del choque con los antidisturbios, veíamos a los compañeros del espacio alternativo que estaban en Izquierda Unida, eran Reforce y tal, estaban allí con los del LCR y era como, ¿qué? Es que los de izquierdas de verdad llevamos casco y escudos y estamos en primera línea de la manifestación. Muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo, y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas, atreviéndose con un funcionario público que está entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco, algo está pasando en la sociedad. Y es aquí donde toca hacer una llamada a la reflexión para la oposición que tenemos, muy especialmente para el Partido Popular y su presidente Pablo Casado. Porque cuando mañana Pablo Casado atienda la llamada del presidente Sánchez, no debería caer en la tentación de sucumbir a los mensajes que le avisan que en unos momentos como los que estamos viviendo es necesario más que nunca una oposición responsable y leal. Ante este argumento, Casado le debería espetar que esa lealtad que ahora se le pide, casi de rodillas, no solo compete a la oposición, sino también al gobierno, siendo hoy en España muy dudoso que el de Sánchez cumpla esa condición indispensable en una coyuntura de la gravedad de la actual. No es leal el gobierno que actúa con tan absoluta unilateralidad, pues Sánchez no concierta sus medidas ni con las comunidades autónomas, a las que solo informa a posteriori, ni con la oposición democrática a la que ignora por completo. No es leal el gobierno que abusa del estado de alarma, extendiendo la acción penal del Estado a simples infracciones administrativas, o que ampara bajo un paraguas de excepcionalidad medidas políticas y económicas que difícilmente tienen en él una adecuada cobertura. No es leal el gobierno que se vale del CIS de una forma vergonzosa y sin precedentes para obtener conclusiones sociológicas que benefician su estrategia política, o para averiguar qué respuesta social podría tener una severa limitación de la libertad de información. Y no es leal el gobierno que manipula hasta el escándalo a la radio-televisión española, imponiendo una asfixiante presencia del Ejecutivo, cuyo máximo titular trata a los periodistas de un modo inadmisible. La dureza de la epidemia del coronavirus acorralaría a cualquier gobierno, pero cuando un presidente llega a la Moncloa debe aceptar lo que se le venga encima. Y si para hacer frente exige lealtad a la oposición, lo menos que cabe esperar es que sea leal con ella y con las reglas democráticas. De ahí que mañana la respuesta de Casado debería ser la de cualquier español de bien le daría en estos momentos a Sánchez. Y esa no sería otra que cada palo aguante su vela. Hoy España es un barco a la deriva con dos capitanes enfrentados para ver quién se queda con los restos del naufragio. Darle mañana un balón de oxígeno y ayudarle a enderezar la nave solo sería prolongar un naufragio que más temprano que tarde se terminará produciendo. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente, con su voto, a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es. Señor Rajoy, ¿tiempo para usted? Hasta ahí hemos llegado, es así, señor Rajoy. Sánchez. Mire, yo soy una persona... Primero, si usted creía que yo tenía que haber dimitido y no era digno de ser el presidente del gobierno de España, su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura. Yo, desde luego, lo hubiera hecho.
o preguntarme de forma ininterrumpida en el Pleno del Congreso por qué no dimitía. Me hizo 23 preguntas orales, jamás me habló de ese asunto. Señor Rajoy. Pero no, le voy a decir una cosa. No, pero le voy a decir una cosa. Mire, yo soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. He sido concejal, he sido presidente de la Diputación, he sido vicepresidente de la Xunta, 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y presidente del Gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Mis declaraciones de la renta son públicas desde hace más de 10 años. No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez, y usted lo sabe. Cuanto más dinero he ganado en mi vida ha sido cuando me he dedicado a mi profesión, no a la política, a mi profesión. Y yo le voy a decir una cosa, y no olvide lo que le voy a decir ahora, señor Sánchez. Usted es joven, usted va a perder estas elecciones, y por esto no va a ganar estas elecciones. No usted, sí, bueno, yo puedo opinar. Oye, pero eso no pasa nada, porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en 2 ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. Ni le voy a hablar de su crédito de Caja Madrid, ni le voy a hablar de los seres de Andalucía. No le voy a hablar de eso. Si usted quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer, pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Usted no es un político miserable. Y eso le va a perseguir. ¿Me permite usted hablar, señor Rajoy? Ahora sí. ¿Me permite usted hablar? Sí. Este mensaje va para la tita Pepa. Con toda mi pena de mi corazón quiero decirte que te vas a quedar 15 días más en tu casa, Xoxo. Lo siento. Me cago en los muertos del presidente, hijo de la gran puta.